support a politician, sit back and let twiddle his thumbs, not understanding that you got John syndrome. Bueno, ¿qué tal amigos? Esto es un nuevo episodio de Anarcos. Hoy vamos a estar hablando de un tema más o menos polémico entre los libertarios. O sea, fuera de los círculos libertarios es como que... ok. Pero si es un tema que algunos, bueno, suelen identificar como algo superfluo, como algo que es irrelevante para el contexto que estamos actualmente. Y bueno, que es básicamente un debate tipo, no sé, determinar el sexo de los ángeles. Pero igualito es o sea, para mí siempre los debates intelectuales deben darse para nutrirnos las dos partes contrapuestas de argumentos enriquecedores y llegar mejor a unos mejores argumentos para defender las posturas. O sea, eso de que no pueden estar peleándose entre los libertarios, no lo veo, más bien lo veo nocivo. Claro, no me refiero a discusiones, otro tipo de discusiones tontas, como cuestiones sociales, sino debates como el que vamos a ver hoy, que es sobre el minarquismo. Es bien sabido que el minarquismo entre los anarquistas no es bien recibido, porque el minarquismo, por más que defienda un Estado pequeño, sigue defendiendo la existencia de Estado, y evidentemente eso va a chocar con la postura anarquista de la abolición del Estado. Entonces, bueno, sí, en este episodio vamos a estar viendo qué es el anarquismo y cuáles son las críticas que tienen los anarquistas, sobre todo los anarcocapitalistas. Por cierto, recuerden suscribirse, darle like al video, compartirlo también para que, ¿sabes?, que se vaya moviendo el canal ahí. Bueno, en sí mismo el minarquismo es eso, pues es la filosofía política que promueve, o sea, basado en el libertarismo, promueve la necesidad de un Estado mínimo dedicado nada más a los servicios de legislación, seguridad y defensa. O sea, sí, o sea, un Estado que provea cortes, tribunales, policías y la Guardia Nacional para defender ese territorio. Básicamente, la defensa entre los ciudadanos y la defensa contra lo exterior. Eso es lo que propone el minarquismo. De resto, se suele considerar como una ideología libertaria porque, bueno, defiende la propiedad privada, la libre asociación, la libertad contractual, todo lo que defiende lo que vimos en el episodio anterior sobre el libertarismo. Todos esos principios los defiende un minarquista, solamente que ve la necesidad de Estado, contrario al anarcocapitalista que quiere la abolición del Estado. La idea de limitar al gobierno o limitar al Estado, o sea, usualmente se suelen usar el gobierno y Estado como términos equivalentes, aunque no lo son. Ya luego veremos. Bueno, en resumen, un gobierno es la gente que administra y gestiona la política y al Estado mismo. El Estado es la institución que tiene el monopolio. O sea, pueden existir gobiernos en anarquía, que eso lo vamos a ver en otro episodio. Pero desde el liberalismo clásico ya se venía esa tendencia de que, bueno, el Estado hay que ponerle algunas restricciones porque mucho Estado suele violar los principios liberales de libertad individual y propiedad privada. Pero si ya para un tiempo el liberalismo había abarcado ya otros principios, o sea, cuestiones que debería hacer el Estado supuestamente según los liberales. Por ejemplo, la infraestructura pública,
algunas regulaciones entre privados, cuestiones que los liberales ya para ese momento veían como necesarias. Y bueno, como le mencionamos en el episodio anterior, llegó a un grado tal que el liberalismo ya promovía muchas intervenciones en la sociedad y bueno, a favor de un supuesto progreso que sí, que supuestamente era beneficioso, o sea, que valía la pena esas intervenciones. Ya, o sea, ahí se desvirtúa el liberalismo y quedan pocos en ese sentido clásico de limitar el Estado y velar por los derechos individuales. Ludwig von Mises, por ejemplo, fue uno de los primeros liberales que sí, que se admitía que para que exista la propiedad privada de los medios de producción y se diera un mínimo de cooperación social, necesitamos un Estado limitado a esas tres funciones que ya habíamos mencionado. Un socialista llamado Ferdinand Lassalle se burlaba de los liberales, o sea, de manera irónica, que no, bueno, ustedes lo que quieren es un Estado que nada más te defienda de los robos, de los asaltos y más nada, que no se preocupe por las demás funciones. Y me dice, sí, eso es lo que queremos los liberales. Un Estado mínimo que esté dedicado a ciertas funciones y lo demás sea resuelto por convenciones de la sociedad, o sea, convenciones de la sociedad y, o sea, de esas interacciones individuales, pues que, ya que a mayor grado el Estado va a ser intervencionista y va a causar más mal que bien. Lo que le critican a los anarquistas o los anarcocapitalistas, a Mises, en ese caso es que el Estado ya presupone una violación de esa propiedad privada. O sea, la crítica anarquista viene dada porque, o sea, a ese argumento de Mises y que muchos minarquistas basados en los derechos, no solo en los derechos utilitaristas como lo veía Mises. Mises defendía la propiedad privada porque para él la propiedad privada era el mecanismo o la institución que permitía que la cooperación social floreciera. O sea, no la defendía por una propiedad moral intrínseca, a diferencia de los deontologistas que sí defienden la propiedad privada no porque traiga beneficios sociales, sino que tiene implícita ese deber moral de que porque tienes que violar la propiedad de los demás. O sea, la propiedad se respeta. Bueno, a pesar de que están en esas dos posiciones, las dos son compatibles con el liberalismo y el libertarismo, muchos minarquistas basados en esa defensa de la propiedad privada ignoran que el Estado tiene que violar la propiedad privada para poder funcionar. Y es una crítica que hacen los anarcocapitalistas. Si estás presuponiendo que la defensa de la propiedad privada es necesaria para la sociedad, ya el Estado la está violando. O sea, no está siendo consecuente con tus propios principios. Esa es la refutación más básica y de hecho la razón por la que muchos libertarios se hacen anarcocapitalistas, que como usualmente el anarcocapitalismo basado en Murray Rothbard está fuertemente arraigado al principio de no agresión. Básicamente el argumento es: el Estado viola el principio de no agresión, por lo tanto el Estado es ilegítimo e inmoral, debe ser abolido. Si encontramos que liberales así como Mises, como Nozick, que argumentan que la propiedad privada es un derecho fundamental y defienden la existencia de Estado, ellos mismos están ahí refutando su propia idea. ¿Qué es eso? Pues que el Estado viola la propiedad privada, por lo tanto no se sostiene que el Estado sea lo que permite que exista la propiedad privada, porque ya la está violando. Como les dije, la primera crítica es por defecto, usualmente entre utilitaristas y deontologistas que defienden esa posición de
propiedad privada como principio fundamental no tienen nada que hacer ahí, o sea, están refutados en ese punto. Pero el minarquismo no se sostiene por principios, como veremos más adelante. Y cómo es considerado usualmente el minarquismo actualmente. El minarquismo se sostiene más que todo es por un pragmatismo del contexto actual y la falta de evidencias del anarquismo. Pero sí, o sea, básicamente, o sea, si tú ves defendiendo a alguien la propiedad privada y dice, bueno, pero necesitamos un Estado para proteger la propiedad privada, bueno, pues el Estado viola la propiedad privada, o sea, no puedes argumentar que el Estado va a defender algo que ya está violando por defecto. Eso es solo, como les mencioné, eso es solo para la parte filosófica del minarquismo o del libertarismo en sí. Otro argumento para defender el minarquismo es el que usa Ayn Rand. Como les mencioné, algunos objetivistas se consideran libertarios. Ayn Rand, la fundadora del objetivismo, no se consideraba libertaria, pero sí estaba muy cerca de lo que eran las ideas liberales. De hecho, Ayn Rand llegó a discutir con Mises y todas esas cuestiones del liberalismo. Pero Ayn Rand, a pesar de que defendía el capitalismo, la propiedad privada y todo eso, decía que el anarquismo no era viable y el Estado solamente era necesario porque iba a permitir la creación de leyes objetivas. O sea, para ella la necesidad de Estado se veía más que todo porque era la institución necesaria para encontrar leyes objetivas, una norma, un código legal objetivo que todas las sociedades deberían seguir. Hay varios problemas con ese argumento de Ayn Rand, de los objetivistas, porque muchos objetivistas nunca llegan al anarquismo por esa razón. Ellos dicen que en el anarquismo, bueno, Ayn Rand decía que en el anarquismo no se iba a poder lograr conseguir ese código de normas de leyes objetivas, sino que iba a surgir leyes subjetivas que iban a estar en contra de los derechos de propiedad privada, del capitalismo, o sea, todos esos argumentos que ella misma defendía. Entonces se necesita Estado para lograr encontrar esas leyes objetivas. El problema con el argumento de Ayn Rand es que, como observamos ahorita en la actualidad, existen muchos estados y no se puede decir que todos los estados tengan un código normal objetivo. O sea, todos los códigos, las normas legales que existen en todos los estados son diferentes. Algunas se parecen, pero se ejecutan de manera distinta. O sea, el método para hacer cumplir esas leyes suelen ser distintas. El mecanismo para llegar a esas leyes suele ser distinta. Entonces, no está como bien muy seguro de que por existir Estado va a haber un código de leyes objetivas. Al contrario, por ejemplo, vemos las normas que existen en China son totalmente distintas a las que existen en Estados Unidos. Y en Europa, entre países europeos, entre países de Latinoamérica, entre países africanos, o sea, existen códigos de leyes que son totalmente distintos, no se puede decir que son objetivos. Otra crítica a ese argumento de Ayn Rand es que si es verdad que se necesita Estado para tener un conjunto de leyes objetivas, entonces lo ideal para que funcionara ese argumento es que exista un Estado global, un Estado mundial. Y bueno, lo que existirían en cada país son agencias de ese Estado mundial haciendo cumplir ese conjunto de leyes objetivas. O vemos actualmente, o sea, está difícil que todos los países tiendan a ese nivel de
de que, bueno, no, vamos a entregar toda nuestra soberanía a un Estado mundial que es el que nos va a decir cuáles son las leyes. O sea, estaría... en la actualidad no vamos hacia ese punto. Está difícil lograrlo. De hecho es complicado. Me estás pidiendo que es un monopolio mundial de las leyes. O sea, si criticas el socialismo porque... y esto va tanto para Ayn Rand como para Mises. Si estás criticando el socialismo porque no existe la propiedad privada de los medios de producción, como una propiedad socializada para la creación de leyes sí va a funcionar. Y sobre todo como pide Ayn Rand, que bueno, va a generar leyes objetivas. Si existe un cuerpo legal objetivo, entonces quiere decir que todos los estados van a acceder a un estado supremo que es el que va a dar todas las normas. Si no es así, entonces, ¿cuál es el criterio para determinar? No, bueno, ¿por qué o cómo vas a hacer? O sea, ¿cuál es el criterio para determinar que esos estados vayan hacia ese conjunto de leyes objetivas? O sea, porque aparentemente los estados van cada quien por su lado. O sea, como lo habíamos mencionado en los otros episodios, la configuración de los estados es casi anárquica. Entonces los estados se comportan más o menos ahí por su cuenta, tienen soberanía, y no hay un superestado que les dice qué es lo que tienen que hacer los demás. Y bueno, está el argumento que me parece sí más riguroso, que es el de Robert Nozick en Anarquía, Estado y Utopía. Él defiende el estado mínimo por la razón de que va a surgir de todas maneras de manera espontánea. Él dice que las agencias privadas de seguridad, como proponemos los anarcocapitalistas, para resolver conflictos van a combatir entre sí. Y usualmente al salir una agencia victoriosa, la gente, o sea los consumidores, van a suscribirse a la agencia que resuelve mejor los problemas de seguridad. De ahí a que, como la gente se suscribe a esa agencia, se va a formar un monopolio, como voluntario, y esa agencia dominante es la que se va a convertir en Estado, pues. Básicamente va a determinar las demás agencias privadas como riesgosas, ya que la agencia grande, la agencia superior, es la que puede eficientemente resolver los casos. Entonces va a determinar, bueno, no, las demás agencias son más riesgosas, no pueden resolver los casos. Ya de una vez yo soy la que va a dominar en la sociedad. Primero, o sea, se está dando en un entorno voluntario. O sea, el anarcocapitalismo no está en contra de los servicios monopólicos que se den de manera voluntaria. O sea, ¿cómo vas a impedir que se forme un monopolio voluntario? Si un conjunto de personas en un cierto territorio prefieren un servicio, o sea, se está dando de manera voluntaria. Lo que critica el anarcocapitalismo es la forma ilegítima en la que se formaron los estados actualmente. Y esa es una de las primeras críticas que le hace Murray Rothbard a Robert Nozick, que los estados que existen actualmente surgieron por la conquista y la usurpación. Esto es basado en el argumento de David Hume, que criticaba eso, pues, de las teorías de los contratos sociales. O sea, ningún estado surgió de manera voluntaria. O sea, si fuese el caso de que un estado surgiese de manera voluntaria, bueno, no habría problema con tal de que ese estado permita el disentimiento o la desuscripción de esa agencia.
Bueno, pero para Nozick esa agencia sería Estado, sería un Estado ya de facto, y por lo tanto, como el anarquismo va a evolucionar en minarquismo, el minarquismo es la propuesta viable, pues el fundamento real. Pero, bueno, no necesariamente, o sea, si se formó de manera voluntaria, como ya habíamos mencionado, no hay problema. Ahora, si no permite el disentimiento, como ya está más o menos argumentando Nozick, de que va a determinar que las demás agencias son riesgosas, entonces podría ser que estuviera ya siendo ilegítima. Pero si esa agencia dominante niega la suscripción a otras agencias por el riesgo, entonces si surge una agencia debido a la especialización, ya que él mismo defiende la economía del libre mercado y todo lo que defienden los libertarios, es posible que dentro de esa misma jurisdicción puedan surgir agencias que no son riesgosas, que son igualmente eficaces, o ocurriría también un proceso de secesión para maximizar los beneficios. Un problema de los monopolios es que se vuelven ineficientes y a veces la misma empresa puede secesionar, o sea, dividirse para dedicarse a especializarse en diferentes ramos. Entonces, si eso es posible en ese entorno de agencia superior, estado ultra mínimo, como él lo llama, no necesariamente, o sea, no va en contra de lo que es las ideas anarquistas, porque, o sea, si se permite, o sea, está bien, pues. Pero otra presunción que invalida todo eso de que va a haber una agencia suprema que va a evolucionar en Estado, ese argumento solo presupone que las agencias de seguridad siempre, todo el tiempo, para resolver conflictos, van a guerrear contra las otras agencias. Es decir, se presupone que Nozick presupone que si las agencias de seguridad privada no tienen o sea, son desiguales en capacidad de fuerza, la agencia principal va a usar la guerra como mecanismo para disuadir a la otra agencia. Pero, o sea, como hemos observado en la vida real, la razón por la que una tribu o una agencia, o sea, una organización, o una banda, lo que sea, ataca a otra, es porque los costos le son favorables. Y en un entorno de libre mercado, como el que propone el anarcocapitalismo, las guerras son costosas. O sea, no es algo que, bueno, nos vamos a guerrear porque creemos que vamos a tener los beneficios una vez terminada la guerra y vamos a poder costear los costos de la guerra. Probablemente la forma, sí, eso lo vemos incluso en la existencia de estados, la forma en la que se intenta disolver un conflicto es primero con la diplomacia, o sí, es la mediación entre esas agencias o esas partes combatientes. Y luego es que, o sea, si se acaban todos los casos, es que posiblemente se dé la guerra. Pero si estamos hablando de un entorno de libre mercado, los costos de la guerra son demasiado altos y preferiblemente las agencias van por más que tengan una disparidad de fuerzas,
las agencias van a mediar para resolver conflictos, porque les conviene a ambos no usar, no desperdiciar la fuerza y los costos que conlleva en derrotar una agencia adicional. O sea, tendría que repetir ese proceso con todas las agencias para poder ser superior. O sea, está complicado. De hecho, también está presuponiendo que necesariamente las agencias sirven para entrar en conflicto con otras agencias. O sea, el servicio mínimo, recuerden que las empresas están buscando tratar de maximizar beneficios a menor costo. Y las agencias existirían nada más es para eso, para que sus clientes sean para evitar que sus clientes sean víctimas de delitos, y en caso de que ocurran esos delitos es que se usa la fuerza para capturar específicamente a esos delincuentes. O sea, una mezcla de aseguradoras con agencias privadas. Incluso puede ser posible que NOSIC presupone también que una agencia privada es una agencia que va a cubrir todos los servicios, y no necesariamente. O sea, la división del trabajo en un libre mercado permite que sea más eficiente que las agencias estén especializadas en un tipo de servicio. O sea, una agencia de seguros de una marca, una agencia que provee cuerpos de seguridad de otra marca, otra agencia de tribunales de otra marca, y esa red entre servicios que se prestan entre ellos es lo que hace que sea más difícil que una agencia domine sobre las demás, porque básicamente va a afectar a las otras. O sea, yo lo veo más que todo como la red de nodos de Bitcoin. Ese tipo de incentivos pudiese funcionar para las agencias privadas de seguridad, que de hecho más o menos es como funcionan en la vida real. O sea, en la vida real las agencias privadas que existen en la actualidad no son unas agencias que van a echar plomo ahí porque les da la gana, sino que son primero un proceso de mediación, y luego, cuando se acaban las alternativas, es que usan la fuerza para, o sea, movilizar la fuerza. De hecho, lo menos costoso para esos casos es una posición defensiva. Recientemente hemos visto cómo, por ejemplo, se ve cómo el Estado de Israel se defiende de los misiles de Hamas, por ejemplo. O sea, observamos primero que ellos usan es un mecanismo defensivo, y solo cuando se agotan las defensas es que se envía una movilización de fuerza para atacar algo específico, no para barrer con todo lo que tengan alrededor, porque es muy costoso. O sea, los costos de la guerra suelen ser muy altos, y usualmente, incluso en existencia de estados, ellos intentan minimizar esos costos. De hecho, podemos observar que el número de guerras que existen a nivel global ha decrecido bastante, pues. O sea, no es rentable la guerra como suelen pensar algunos minarquistas, y bueno, o sea, es un argumento más a favor de la anarquía más bien que del Estado. Otra crítica también del minarquismo, o sea, hacia el minarquismo, es esa idea, bueno, o sea, muchos minarquistas y, bueno, muchos estatistas están claros que los monopolios son un problema. O sea, la existencia de monopolios es nociva para la sociedad, porque el monopolio, cuando existe un monopolio, esa empresa que es monopolística va a producir servicios con una calidad inferior, y va a intentar también incrementar los precios de tal manera que pueda maximizar su beneficio. O sea, producir bienes de bajo coste y tratar de poner precios lo suficientemente altos para sacar ganancias.
Eso es lo que ocurre usualmente en los monopolios. Pero el Estado también es un monopolio. Entonces, es como que, bueno, los monopolios en las empresas sí son perjudiciales, pero el monopolio del Estado no. El monopolio del Estado se va a autorregular y va a ofrecer los servicios de la mejor manera. Y aquí viene más o menos lo que vimos en el episodio de por qué el Estado fracasa. O sea, el Estado es un monopolio y ese monopolio genera una cantidad de incentivos que hacen que no sea lo suficientemente eficaz para tratar de resolver los problemas sociales que está tratando de resolver. Entonces, bueno, o sea, no es viable desde el minarquismo, pues. O sea, usar el argumento de, no, bueno, los monopolios son malos, pero el monopolio del Estado es bueno. Y bueno, también me parece curioso que muchos, por ejemplo, liberales que tienden más hacia el centrismo, un pragmatismo ahí, suelen argumentar que el Estado sirve para evitar que surjan los monopolios y que exista un mercado suficientemente competitivo. Eso viene de la idea neoclásica de que un mercado competitivo es lo que va a permitir que el mercado funcione idealmente. Y para mantener un estado competitivo hay que evitar que tiendan las empresas a los monopolios. ¿Y cómo hace eso? Bueno, el Estado promulga unas leyes antitrust para evitar que surjan esos monopolios en las empresas. De hecho, a veces el Estado divide empresas que son muy grandes para, bueno, precisamente eso, para supuestamente crear competencia y que el mercado se mantenga estable. Eso suele ser un error. Usualmente los monopolios surgen esto es un episodio que podría desarrollar más adelante, pero los monopolios surgen por privilegios del mismo Estado. O sea, cuando una empresa está tendiendo a hacer monopolio es porque usualmente ha obtenido un conjunto de privilegios que le permite sobrepasar a la competencia, y de ahí es que llega a ese estatus de monopolio. Y es por eso, pues, el Estado ha ayudado a tener ese monopolio. El Estado es un monopolio también en sí mismo, como un monopolio. O sea, estamos en contra de los monopolios porque los monopolios hacen que las empresas sean arbitrarias con sus servicios y siempre rindan mal. El Estado es un monopolio. ¿Cómo entonces, siendo un monopolio, va a regular muy bien ese entorno de dividir monopolios y todo eso? O sea, como vimos en el episodio de por qué el Estado fracasa, hay un conjunto de incentivos que hacen que las decisiones del Estado o la maquinaria estatal sea usado con fines arbitrarios para satisfacer a la clase política o a los gobernantes, el gobierno, que esté montado en ese momento gestionando el Estado. Entonces, claro, algunos proponen los contrapesos, la república, la democracia, esas formas de gobierno para tratar de limitar el Estado o de que el Estado no se sobrepase sobre sus funciones, pero como vemos, o sea, solamente eso no es que funcione tan bien. A veces el Estado, o bueno, algunas acciones que hacen los que están gobernando se ven limitadas es por algunos incentivos internos de la esfera política, no por cuestiones institucionales. O sea, solamente no es el caso. Todo en la esfera política se va a mover por intereses. En el mercado también las cuestiones se mueven por intereses. La cuestión ahí es que es un entorno voluntario. Si yo ofrezco un servicio porque me interesa tener cierto tipo de ganancia y el consumidor o el cliente quiere recibirlo porque le interesa, o sea, ese juego de incentivos, de intereses, es saludable en un mercado.
Pero en la política usualmente no es saludable porque la política se basa, o el Estado en sí se basa en la rapiña hacia los ciudadanos, los contribuyentes. Y de ahí a que, siendo también un monopolio, se den esos incentivos perjudiciales en la sociedad. De ahí a que, bueno, está la crítica esa, o sea, cómo el minarquismo propone evitar ese juego de intereses que ocurre en la política. Usualmente el minarquismo falla en resolver eso. Ojo, algunos confunden minarquismo con precisamente defender esas instituciones republicanas. No necesariamente, o sea, eso es una propuesta, pero no necesariamente te hace minarquista. Minarquismo es nada más estado mínimo. La forma de gobierno que se usa en ese estado mínimo es irrelevante y no depende de lo que es la filosofía minarquista en sí. Es decir, una monarquía, un estado con un sistema de gobierno monárquico, puede ser compatible con el minarquismo en tanto en cuanto el estado esté limitado, o sea mínimo. Un ejemplo que suelen usar los minarquistas es Liechtenstein. Eso es un estado pequeño, limitado, pero su sistema de gobierno es una monarquía, no es una democracia, no es una república, ni nada de eso. O sea, es una monarquía y en comparación con los demás estados existentes, Liechtenstein funciona mejor. Bueno, ahí más o menos divagando sobre las críticas del minarquismo. Otra de las críticas es si permiten la secesión. Si permiten la secesión los minarquistas, ya me estás hablando de anarcocapitalismo, porque un problema del Estado es que no permite, como vimos en el capítulo del consentimiento, el Estado no permite disentimiento explícito. Pero si ese Estado tiene mecanismos para secesionar, o sea, mecanismos razonables, ojo, no es que para secesionar ese Estado tienes que hacer una revolución violenta. No, eso no es un mecanismo razonable. Pero si existen mecanismos razonables dentro de ese Estado para separarse políticamente, o sea, para que una comunidad pueda surgir dentro de ese Estado, probablemente ya estés dando paso al anarcocapitalismo, que es eso, pues, o sea, como ya le habíamos mencionado, el anarcocapitalismo no es que no quiere que existan comunidades políticas, sino que la comunidad política denominada Estado es una comunidad política ilegítima que está basada en la coacción, en la violación de los derechos fundamentales de los individuos y por lo tanto no es deseable. Entonces, eso, si el minarquismo permite la secesión, yo creo que ya estamos hablando literalmente de anarcocapitalismo, porque, o sea, si es lo que estábamos hablando de los monopolios naturales, o sea, si un conjunto de personas se asocian y ninguna de ellas se asocia para recibir servicios de una agencia y ninguna de ellas ve la necesidad de salirse voluntariamente, no, me gusta esta agencia, se está hablando de un monopolio realmente, o sea, no es un monopolio que sea perjudicial, o sea, de hecho a mí ni siquiera me gustaría que no estoy de acuerdo con que eso se llame monopolio, porque usualmente definen monopolio como un prestador de servicios único, pero es que uno puede ser un prestador de servicios únicos dependiendo del entorno. O sea, yo puedo ser prestador de servicio único de servicios informáticos en el edificio donde yo vivo. Soy un monopolista por eso. Por eso es que, por ejemplo, los libertarios suelen definir monopolio como un privilegio del Estado en sí, dado, ¿cierto?, el territorio que ha demarcado el mismo Estado. O sea, esa definición más específica nos permite mejor discutir el tema de si un monopolio es válido. Y sí, muchos libertarios argumentan que los monopolios no son deseables por el tema de que
no se suelen prestar los servicios de manera óptima o no de manera óptima de una visión objetiva, sino de manera óptima a nivel social, o sea, que lo que esa sociedad considere como razonable para proveer ese servicio. Bueno, como les mencioné, también los problemas que ya vimos sobre el fracaso del Estado, como el minarquismo, o sea, un problema del minarquismo es que una vez establecido el estado mínimo, este tiende a crecer. ¿Cuáles son los mecanismos que proponen los minarquistas para mantener ese estado limitado? O sea, si nos vamos a la evidencia empírica que tenemos actualmente, parece ser que la monarquía de Liechtenstein es lo que funciona para mantener el estado limitado y no el sistema republicano y democrático. O sea, entonces que muchos minarquistas defienden que, bueno, no sé si es que son minarquistas en sí o son liberales o tienen ahí una mezcolanza, pero defienden, no, es que siempre tiene que estar la democracia, el Estado de Derecho, la República, como mecanismo para limitar el Estado. Pero si esos mecanismos no están funcionando, o funcionan a medias, o cada vez que vaya a una elección me vas a decir que está la probabilidad de que vaya a gobernar un fascista, que se vaya a barrer con todas las instituciones, que ha pasado históricamente. Entonces, ¿qué está pasando ahí? O sea, porque los estados históricamente han ido creciendo. Es cierto que muchos minarquistas ponen como evidencia a Estados Unidos, a la Gran Bretaña del siglo XIX, XVIII, donde el Estado era limitado. Está bien, pero el Estado ha tendido a crecer. O sea, ¿qué pasa con las instituciones? ¿Cuál es la respuesta minarquista a que existan instituciones que de verdad mantengan el estado mínimo? Por eso es que yo, en preferencia de esto ya, aquí sí me decanto más por el anarquismo, porque el minarquismo, si no te resuelve los problemas que se suscitan a través de la institución que ellos proponen como ideal para mantener un orden social, está pasando igual que con los socialistas. Los socialistas proponen una forma, pero cuando se implementa o se quiere intentar alcanzar, no está funcionando, no llega al plan que ellos quieren. Entonces, es que no era verdadero. Entonces, si vamos por ahí y vamos a empezar a decir, es que no era verdadero minarquismo, hay un grave problema. Pero eso sí, evidentemente los minarquistas tienen críticas al anarcocapitalismo, pero este episodio no se va a tratar de eso. Estamos hablando sobre el minarquismo. Ya en otro episodio veremos qué pasa con el anarcocapitalismo. Pero ya hasta ahora, yo creo que con todos los episodios que hemos visto, ya sí puede existir un fundamento más, no tanto al anarcocapitalismo, pero sí a decir, si soy anarquista filosófico, pues. Que ese era ya, por lo menos, mi meta con todos estos episodios que hemos visto hasta ahora. Ya luego sí estaremos viendo cuáles son las propuestas anarcocapitalistas a todo lo que ocurre actualmente en la sociedad. Y bueno, amigos, esto fue todo Anarcos. Espero que les haya gustado el episodio. Como les dije, recuerden suscribirse, darle like, compartir el video, todo lo demás. Seguir las redes sociales, Anarcospod, para que lleguemos a la anarquía ya de una vez. Y eso es todo. Recuerden que político no es gente.